Bueno, ya estuvimos viendo la parte del sistema circulatorio, vimos lo que era la sangre, los componentes de la sangre, vimos el corazón, que es la bomba que moviliza, ¿sí? Todo esto. Y ahora vamos a ver los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son el proceso mediante el cual, los órganos los cuales la sangre es distribuida desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Tenemos 5 tipos principales de vasos sanguíneos. Los primeros son las arterias, luego las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Las arterias son aquellas que conducen la sangre desde el corazón hacia los otros órganos, es decir, aquellos vasos sanguíneos que salen del corazón para llevar sangre hacia otros órganos. Eh, estas grandes arterias, ¿sí? Porque son grandes, van a salir del corazón y se van a ir dividiendo en arterias más pequeñas, ¿sí? Que son de mediano calibre, que luego se van a ir distribuyendo y dividiendo por distintas regiones del cuerpo. Y estas arterias de mediano calibre se van a dividir en arterias más pequeñas, disminuyendo su calibre, y estas arterias con calibre más pequeño se llaman arteriolas. Una vez que estas arteriolas ingresan al tejido, ¿sí? Se van a ramificar en numerosos vasos sanguíneos muy diminutos llamados capilares sanguíneos, que son finitos como un pelo, eh, o van a encontrar como capilares sanguíneos o como capilares. Eh, Estos capilares tienen una pared muy finita que va a permitir el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos corporales. Luego los capilares se van a reunir dentro de un tejido para formar vénulas, ¿sí? Que son pequeñas venas. Estas vénulas se van a ir convergiendo, agrupando, para formar vasos sanguíneos cada vez más grandes, que son aquellas que llamamos venas, que son los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde los tejidos de regreso al corazón. Los vasos sanguíneos que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Que van a ser estos: arterias, venas, arteriolas, vénulas y capilares. Tienen una estructura que es básica o común. Va a tener 3 capas o túnicas, ¿sí? En donde el primero es un revestimiento interno epitelial, ¿sí? Es endotelio. Recuerden que la parte de adentro del corazón estaba recubierta por un tejido llamado endotelio, y yo les había dicho que el endotelio se continúa también por dentro de los vasos sanguíneos. Este endotelio es la capa más interna, que es la que está compuesta, perdón, es la que está en contacto con la sangre. Luego hay una túnica media, ¿sí? Que está formada por tejido muscular y tejido conjuntivo elástico, y una última cubierta de tejido conjuntivo. Estas cubiertas, o estas 3 capas, se van a llamar íntima, que es la capa más interna, la capa media, y la capa más externa se llama adventicia o túnica externa. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. La túnica interna, como les decía, que es la más de adentro de todo, del vaso sanguíneo. Está en contacto directo con la sangre a medida que la sangre fluye por la luz o el centro, ¿sí? O la abertura interna del vaso. Esta túnica interna tiene 3 subcapas, vamos a decirlo así. La primera es el endotelio, ¿sí? Que es la más profunda de todas. Es la misma que continúa con el revestimiento endocárdico.
y es un conjunto de células planas, ¿sí? Que reviste la superficie interna de todo el sistema o el aparato cardiovascular. El segundo componente de la capa es lo que se llama membrana basal. Está por debajo del endotelio y le va a dar sostén físico a la capa epitelial, ¿sí? Es como que tiene fibras de colágeno que le da estructura, le da un marco, le proporciona una fuerza de tensión para que pueda resistir hacia el estiramiento y poder volver a su diámetro original. Entonces piensen esto como si fuera una manguera. La manguera del jardín de la casa, si la presión es excesiva, puede llegar a romperse. ¿Sí? Bueno, acá la idea es que no se rompa, por lo tanto, la membrana basal y la lámina elástica tienen como función evitar esa ruptura. La lámina elástica es la tercera parte de esta túnica interna y tiene parecida como si fuera el queso suizo, que es, o el queso, el de los ratoncitos. Tiene como estos orificios que facilitan que las sustancias se difundan a través de la capa interna hacia la capa media, que es más gruesa. La túnica media es aquella que está compuesta por tejido muscular, tejido conectivo, y que varía mucho de vaso sanguíneo a vaso sanguíneo. En la gran mayoría de los casos, esta túnica media, perdón, es una túnica bastante gruesa, y cuya función principal eh, no es otra que regular el diámetro de la luz, es decir, volver el vaso sanguíneo más finito o más ancho. Según las necesidades sistémicas, estos vasos sanguíneos que tienen músculo pueden contraerse o sea, estrecharse, o relajarse y ampliar esa luz, ¿sí? Cuando se achica, se denomina vasoconstricción, es decir, el vaso está constreñido. Ahora, cuando se relaja, ¿sí? Se llama vasodilatación. Un ejemplo muy claro es cuando ustedes en invierno, ¿sí? Hace frío y ustedes tienen obviamente la cara fría y las manos frías, todo más bien frío y la piel pálida, ¿sí? Ahí lo que está sucediendo es que todos los vasos sanguíneos de la superficie corporal están vasocontraídos. Sí, están reducidos en tamaño. ¿Por qué? Porque necesitan priorizar la pérdida, perdón, disminuir la pérdida de calor y que el calor se mantenga dentro del cuerpo. En cambio, en verano, cuando hace calor, las personas solemos tener los cachetes rojos, ¿sí? Ahí es donde tenemos los vasos dilatados. ¿Cuál es el objetivo? Que perdamos calor, porque si no sube demasiado la temperatura corporal. Además, esta vasoconstricción y vasodilatación va a permitir eh, regular el flujo de sangre, ¿sí? Regular la tensión arterial, y uno de sus objetivos es el vasoespasmo, que era cuando uno de los mecanismos para conseguir la hemostasia, que era para evitar el sangrado excesivo o tratar de detener el sangrado, ¿sí? Entonces, de esta manera se limita la pérdida de sangre. Bien, por último tenemos la túnica externa, que es la capa final o la más externa, que estas capas está compuesta por fibras elásticas, ¿sí? Y que tienen mucho contenido de colágeno y contienen numerosos nervios, ¿sí? Sobre todo en aquellos
tejidos que irrigan el tejido de la pared vascular. Todos estos pequeños vasos son aquellos que irrigan la pared vascular, son los vasos que irrigan a los otros vasos sanguíneos, porque estos vasos también necesitan de irrigación sanguínea. Básicamente son los vasos sanguíneos de los vasos. Bien, ahora, esa es la estructura que vimos recién, la túnica interna, la túnica media y la túnica externa, es la estructura básica de todos los vasos sanguíneos. ¿Quiere decir que son todos iguales? No. Lo que va a variar es el grosor de estas capas entre vaso sanguíneo y vaso sanguíneo. Las arterias, ¿sí? Que es el vaso sanguíneo que vamos a ver ahora, tiene las tres capas, pero la capa media, ¿sí? Que es la capa muscular, la túnica media, es bien amplia. ¿Sí? Es una capa media gruesa, muscular y elástica. Entonces, esto permite que la arteria se pueda distender o estrechar con facilidad, ¿sí? Y no se va a desgarrar fácil. Tenemos dos tipos de arterias, ¿sí? Las elásticas y las musculares. Las elásticas son las arterias más grandes del cuerpo, eh, cuyo tamaño puede ser como el de la manguera del jardín o un dedo, ¿sí? Más o menos, para que se den cuenta del tamaño. Después tenemos las arterias musculares, ¿sí? Que tienen mediano calibre y su grosor va más o menos entre el calibre de un lápiz y el calibre de un hilo, para que se den cuenta. Las elásticas tienen más tejido elástico y un poquito menos de tejido muscular. Las musculares tienen más músculo liso y menos contenido de fibras elásticas, ¿sí? Por lo tanto, estas fibras elásticas tienen mayor capacidad de vasoconstricción y vasodilatación para ajustar el flujo sanguíneo. Las arteriolas son arterias muy pequeñas, casi microscópicas, que va a regular el flujo de sangre en las redes capilares de los tejidos, ¿sí? Es decir, estas son las que vamos a encontrar en el sector final prácticamente. El extremo terminal de la arteriola, ¿sí? Desde donde está terminando esa arteriola, se llama metaarteriola, y ahí es donde se une con la parte capilar, ¿sí? Y se transforman en capilares. Los capilares, ¿sí? Son los vasos pequeños, los vasos más pequeños del cuerpo, ¿sí? Tienen un diámetro entre 5 y 10 micrómetros y son aquellos que ahí dice, forman la vuelta nu. Es el punto de unión en donde la sangre va a generar el retorno luego hacia el corazón, ¿sí? Los capilares son una red sumamente extensa, ¿sí? De vasos sanguíneos. Son alrededor de 20.000 millones de vasos cortos, ¿sí? Pues son muy cortitos, que están sumamente ramificados e interconectados y que van a correr, ¿sí? O que recorren los espacios entre las células. En, en, el, en los capilares es donde se produce el intercambio de sustancias. Son sumamente finitas, tienen las tres capas. Eh, la capa muscular es ínfima, perdón, no tiene capa muscular, solo tiene la membrana basal y el endotelio, son sumamente finitas. Vean ahí ustedes en las imágenes, yo les puse eh, los eritrocitos en su paso por el capilar, en la imagen del medio. Vean que
entra como que justito el glóbulo rojo, ¿sí? Y es acá donde las paredes finitas del capilar permiten que salgan ciertas sustancias e ingresen al capilar otras. ¿Quiénes va a salir? Y va a salir la glucosa, va a salir el oxígeno y va a ingresar, por ejemplo, el dióxido de carbono. ¿Para qué? Para ser eliminado. Estos capilares se van a empezar, perdón. ¿Cuál es la idea? Es que al tener solo una capa de célula que tenga que pasar, va a hacerle mucho más fácil a la sustancia atravesar la membrana que hacerlo en una arteria en donde tiene que atravesar tres gruesas capas. Tenemos distintos tipos de, de capilares. Unos se llaman los continuos, otros se llaman fenestrados y otros se llaman sinusoides. Los continuos son los que encontramos en el sistema nervioso central, los pulmones, el tejido muscular, la piel, donde todas las células que forman el endotelio de adentro del capilar están bien pegaditas una a otra. Es decir, es un tubo continuo que tiene solo algunos microespacios que son en los sitios de unión entre una célula contra la otra. Luego tenemos los capilares fenestrados. Los fenestrados se encuentran, por ejemplo, en los riñones, en el intestino delgado, en el ventrículo del cerebro, en parte del ojo, en las glándulas endocrinas. Y en estos, las membranas citoplasmáticas de las células endoteliales poseen pequeños poritos, ¿sí? Que el objetivo es que por estos poros puedan fluir las sustancias. Por eso está en los riñones, en el intestino delgado, porque nosotros necesitamos que en los riñones puedan filtrarse sustancias y que en el intestino delgado se puedan absorber sustancias. Y por último, tenemos los sinusoides, que son aquellos que tienen como más orificios, tienen bastantes más, tienen una membrana como que incompleta, eh, y se encuentran, por ejemplo, en el hígado, en el vaso, en las glándulas paratiroideas, en las glándulas suprarrenales, en la adenohipófisis. Y la idea es que puedan pasar por acá algunas células sanguíneas, que puedan movilizarse desde un tejido hacia el torrente sanguíneo, no solo las células sanguíneas, sino también las proteínas. En la médula ósea roja tenemos, por ejemplo, este tipo de capilares que permite que los glóbulos rojos o las células sanguíneas recién formadas pasen a la sangre, al sistema circulatorio, a través de este tipo de capilares. Los capilares luego se empiezan a juntar, ¿sí? Para formar lo que se llaman vénulas. Las vénulas y las venas tienen una pared mucho más fina, ¿sí? Mucho más delgada, porque tienen menos cantidad de capa muscular. Si vemos acá, el tamaño de la capa muscular es bastante más finito, ¿sí? En la túnica media. Por lo tanto, las venas no logran mantener su forma, ¿sí? Pueden ser aplastadas, es como que se ven más modificadas. Las vénulas van a drenar la sangre, ¿sí? De los capilares y la van a empezar a llevar hacia el corazón. Bien. A medida que van
dejando de ser capilares para transformarse en venas, las paredes van engrosándose, entonces ya no se puede producir un intercambio con el medio externo. Y por último, tenemos las venas, cuya estructura interna es exactamente igual a la de las vénulas, solo que tienen mayor calibre. Eh, la mayor diferencia está en el tamaño de las paredes, ¿sí? Es un poco más grande. Para que se den una idea, el diámetro de la vena cava, de las venas cava superior e inferior es cerca de 3 centímetros. Y como les decía, el espesor de estas venas es mucho más finito que el de las arterias. Las venas, sobre todo las que están localizadas en lo que se llaman en los miembros inferiores, presentan unas válvulas o valvas que son como pequeños pliegues en la parte, en la túnica interna, así en lo que vendría a ser el endotelio, que son como una especie de solapas, de trabas, que tienen, van todas apuntando hacia el corazón. ¿Cuál es el objetivo de esto? Favorecer al retorno venoso, porque piensen que como casi no tiene músculo, la vena, es muy poquita la capa muscular que tiene, puede, lo que va a terminar sucediendo es que la sangre puede quedarse estancada en el miembro inferior y nosotros necesitamos que esa sangre vuelva. ¿Cómo lo hacemos? Pues no podemos ir andando por la vida con las piernas levantadas en alto o caminando con los brazos para que la sangre retorne al corazón, sino que tiene esta especie de válvulas que se van abriendo y cerrando, favoreciendo que la sangre empiece a subir. Ahora un poquito más adelante lo vemos mejor. Bien, ¿qué es la anastomosis? La mayoría de las partes del cuerpo, de los tejidos del cuerpo, van a recibir sangre de más de una arteria. ¿Sí? ¿Con cuál objetivo? Que si por algún motivo el flujo sanguíneo del cuerpo se corta, ese tejido sigue recibiendo sangre por el otro, ¿sí? Por la otra rama. La unión entre esas dos ramas de arterias que irrigan la misma región se llama anastomosis. Básicamente, la anastomosis entre arterias va a proporcionar vías alternativas para la sangre hacia un tejido o un órgano. También puede suceder entre venas, arteriolas, vénulas. Eh, Básicamente, la idea es que la sangre pueda llegar hacia, hacia el tejido. Las arterias que no tienen anastomosis se conocen como arterias terminales. Es decir, que si se obstruye una arteria terminal, va a irrumpir la irrigación de todo el segmento y va a provocar necrosis, es decir, la muerte de ese segmento o de ese tejido. Algo así sucede con los infartos, algo así sucede con el ACV. Ahora, ya sabemos cuáles son los vasos sanguíneos, sí que teníamos las venas, las vénulas, los capilares, las arteriolas y las arterias. Ahora, ¿cómo se produce ese intercambio? Porque es muy lindo todo, sabemos que llega, pero ¿cómo es que sale lo que necesita llegar al, a la célula de la sangre? La misión del aparato cardiovascular va a ser mantener la sangre fluyendo a través de los capilares, ¿sí? Para permitir el intercambio capilar y el movimiento de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial.
El líquido intersticial era, recuerden, un líquido similar al plasma en composición que se encuentra por fuera del vaso sanguíneo y que rodea a las distintas células. La manera que tiene de producirse el intercambio va a ser por tres mecanismos básicos. Uno es la difusión, otro es la transitosis y el otro es el flujo global. La difusión es el método más importante y que ustedes ya lo han visto en química. ¿Qué es la difusión simple? Básicamente, en un sector hay mayor concentración de un elemento y por fuera hay menor. Entonces, por difusión simple lo que va a suceder es que ese elemento, supónganse el oxígeno, va a ir del lugar de mayor concentración al de menor concentración. Entonces, normalmente, el oxígeno y los nutrientes van a estar en altas concentraciones en la sangre y, según sus gradientes de concentración, van a difundir, ¿sí?, hacia el líquido intersticial. Y luego de eso hacia el interior de las células. El dióxido de carbono normalmente está en mayor concentración en el líquido intersticial, entonces va a difundir hacia la sangre, ¿sí? Simplemente por gradientes de concentración. El segundo método es la transitosis, que es una mezcla de la endocitosis y la exocitosis. Básicamente las células que se encuentran, las células endoteliales, agarran y hacen a través de vesículas, ¿sí?, una especie de pinocitosis, y acá van a tener que ir a repasar transporte celular, que lo vimos más a principio de año. Las células van a captar de manera activa, ¿sí?, con gasto de energía, lo van a meter dentro de las células y van a cruzar la célula y van a salir por el otro lado por medio de la exocitosis. De todas maneras, esto, si no me equivoco, en el material, en el cuadernillo, lo tienen. Y este método de transporte sí es sumamente eficaz para moléculas grandes que no pueden atravesar la membrana de otra manera, ¿sí? La insulina es una de las hormonas que atraviesan, si salen de la sangre de esta manera. Bien, y luego tenemos el flujo masivo, que es un proceso pasivo mediante el cual un gran número de iones, ¿sí?, iones, moléculas, iones, estamos hablando de iones sodio, potasio, calcio, magnesio, moléculas y y partículas que están todas disueltas en el líquido, ejemplo, en el plasma, se van a mover juntas todas hacia la misma dirección. Y esto va a suceder por presiones, ¿sí? De un área donde hay más presión, va a difundir, ¿sí?, hacia un área de menor presión. Este movimiento se va a denominar filtración cuando va desde la sangre, desde los capilares sanguíneos, hacia el líquido intersticial, y luego cuando va del líquido intersticial hacia los capilares se va a denominar reabsorción. Bien, ahora, ¿qué es la hemodinamia? La hemodinamia va a hacer referencia a todas las fuerzas implicadas en la circulación de la sangre por todo el cuerpo.
El flujo sanguíneo es el volumen de sangre que fluye a través de cualquier tejido en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Suele ser en mililitros y en minutos. Es decir, el flujo sanguíneo hepático es la cantidad de sangre que fluye a través del hígado en un determinado tiempo. Ahora, el flujo sanguíneo total es el gasto cardíaco, ¿sí? Que lo vimos en lo que era corazón, ¿sí? Que es el volumen de sangre que circula, perdón, a través de los vasos sanguíneos sistémicos cada minuto. Es decir, la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. El gasto cardíaco va a depender, como habíamos visto, de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Y también lo vimos, y si no lo vieron, los mando a que repasen la clase. La diferencia de presión, perdón, el gasto cardíaco va a estar eh, afectado, ¿sí? Por dos factores más, o va a depender de dos factores más, y uno es la diferencia de presiones que hay y la resistencia al flujo sanguíneo. Bien, ahora, ¿qué es la tensión arterial? La sangre tiende a fluir, ¿sí? Desde regiones en donde tenemos una mayor presión a una zona con menor presión, ¿sí? Va desde el corazón, en donde la bomba acaba de comprimirse en la sístole, donde hay mucha presión, hasta el dedo gordo del pie, en donde está lejos del corazón y tenemos menor presión, ¿sí? La contracción de los ventrículos va a generar lo que se llama o se denomina tensión arterial, que es la presión hidrostática, la presión que el líquido, la sangre, ejerce contra la pared de los vasos sanguíneos. La tensión arterial va a estar determinada por el gasto cardíaco, la volemia, que es el volumen, y la resistencia vascular. La tensión arterial es máxima, el punto más alto de tensión arterial es en la aorta, que es ni bien sale del corazón. Cuando la persona está en reposo, esta tensión puede ser a nivel aórtico de 110 milímetros de mercurio, ¿sí? Cuando estamos en la sístole, en el momento de la contracción ventricular, y va a disminuir a alrededor de 70 milímetros de mercurio durante la diástole, que era el momento de la relajación ventricular. Por lo tanto, la tensión arterial sistólica es la presión sanguínea más alta alcanzada por las arterias durante la sístole, durante el momento de contracción ventricular. Y la tensión arterial diastólica es la presión sanguínea más baja durante la diástole o el momento de relajación ventricular. A medida que la sangre va abandonando la aorta y va fluyendo a través de la circulación del cuerpo, la presión va a ir disminuyendo de manera progresiva, ¿sí? Por eso, eh, la presión disminuye cerca de 35 milímetros de mercurio cuando la sangre está haciendo el pasaje entre las arterias sistémicas y las arteriolas sistémicas y los capilares. Al final del extremo venoso de los capilares, es decir, cuando empieza la parte venosa, la presión es de 16 milímetros de mercurio para llegar a ser de cero, es decir, no tiene presión cuando la sangre ingresa al ventrículo derecho. También la tensión arterial va a estar directamente relacionada
con el volumen total de sangre que tiene el aparato circulatorio. El volumen normal en un adulto sano, sí, es de alrededor de 5 litros de sangre circulando. Cualquier disminución del volumen, una deshidratación extrema, una hemorragia, va a disminuir la cantidad de sangre que circula a través de las arterias, por lo tanto, puede disminuir la tensión arterial. Ahora, algo que haga que incremente el volumen de sangre, por ejemplo, que se retenga agua por un exceso de sodio en el cuerpo, nos va a tender a elevar la presión, la tensión arterial. Ahora, ¿qué es la resistencia vascular? Es la oposición al flujo sanguíneo, ¿sí?, debido a la fricción entre la sangre y las paredes de los vasos sanguíneos. Esto va a depender del tamaño de la luz del vaso sanguíneo, es decir, del interior, la viscosidad de la sangre, qué tan eh, viscosa es, tan pesada, digámoslo así, y la longitud total del vaso sanguíneo. Vamos a ir viendo cada una. Esto piénsenlo en el tamaño de la luz como una manguera de la casa. Entonces tiene la manguera del patio, ¿sí? Y tienen una manguera que es gigante, ¿sí? Y ustedes van a ver que el agua sale, pero fluye, sin demasiada resistencia. Ahora, si ustedes lo que hacen es tapar la mitad de la manguera o 3/4 de la manguera, ustedes van a ver que aumenta el flujo de agua, ¿sí? Y van a sentir cierta presión sobre el dedo que está tapando la manguera. Bueno, algo similar sucede dentro de los vasos sanguíneos. Cuanto más pequeña es la luz del vaso sanguíneo, más chiquitito es, va a ser mayor la resistencia al flujo sanguíneo, ¿sí? Es como que va a resistir más. Cuanto menor es el diámetro del vaso sanguíneo, va a ser mayor esa resistencia que va a ofrecer. Por eso, cuando hay una vasoconstricción que nos achica la luz del vaso sanguíneo, aumenta la resistencia, y cuando hay una vasodilatación que nos aumenta el flujo, el vaso sanguíneo, el tamaño, lo que nos va a generar es una menor resistencia, ¿sí? Normalmente esto va sucediendo de manera permanente dentro del cuerpo. Nosotros no nos damos cuenta, se va generando todo el tiempo. Cuando hablamos perdón, cuando una arteriola, por ejemplo, se dilata, la resistencia va a disminuir y va a disminuir la tensión arterial. Ahora, cuando las arteriolas se contraen, va a aumentar la resistencia y por lo tanto va a aumentar la tensión arterial. Ahora, ¿qué sucede con la viscosidad de la sangre? La viscosidad de la sangre va a depender en gran mayoría de la relación que tengamos, de qué cantidad de líquido plasmático tenemos y de los eritrocitos, qué cantidad de glóbulos rojos tenemos. Cuanto más viscosa sea la sangre, más resistencia va a tener, ¿sí? Porque digamos como que fluye menos. Cuando cualquier situación que nos genere que la sangre se vuelva más viscosa, por ejemplo la deshidratación o la policitemia, que es cuando tenemos muchos glóbulos rojos, o sea, glóbulos rojos inusualmente alto, esto nos va a aumentar la tensión arterial. Ahora, cuando tenemos pocos glóbulos rojos, como una anemia,
eso nos puede generar una disminución de la tensión arterial. La longitud del vaso sanguíneo también influye directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más largo sea el vaso sanguíneo, más fuerza tiene que hacer el corazón y va a haber una mayor resistencia al flujo sanguíneo. Por lo tanto, a mayor longitud del vaso, mayor resistencia. Por ejemplo, las personas con obesidad suelen tener hipertensión, que es la presión arterial elevada, la tensión arterial elevada, porque en la grasa, en el exceso de grasa, sí, que tienen, por cada kilo de grasa, esa grasa requiere de flujo sanguíneo, por lo tanto, se van a producir más cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, por cada kilo de grasa que la persona tenga extra, va a tener cerca de 650 kilómetros adicionales de vasos sanguíneos. Es decir, por cada kilo de grasa, el corazón tiene que trabajar más para distribuir y va a aumentar la resistencia vascular, lo cual nos va a generar un aumento de la tensión arterial. Bien, ahora, ¿qué es el retorno venoso? Porque hasta acá vimos cómo se hace el intercambio, qué es la tensión arterial, pero no hemos visto lo que es el retorno venoso. El retorno venoso es el volumen de sangre que va a fluir de regreso al corazón, ¿sí? A través de las venas sistémicas, que se produce, perdón, debido a la presión generada por las contracciones del ventrículo cardíaco, ¿sí? Del ventrículo izquierdo. Es decir, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, ¿sí? Para distribuir la sangre, esta presión que el ventrículo ejerce es suficiente para que también se movilice em, la sangre que está en las venas de regreso al corazón, ¿sí? Por más que sea como uno dice, pero está re lejos, no importa, es suficiente para que la sangre regrese al corazón. A veces, no a veces, pero siempre, en verdad, el corazón no es el único que hace el mecanismo de bombeo para que esta sangre vuelva desde nuestras piernas hacia el corazón. Y ahí tenemos dos mecanismos. Uno es la bomba muscular, que son nuestros mismos músculos esqueléticos, y el otro es la bomba respiratoria. Esto lo pueden hacer y pueden funcionar gracias a que las venas tienen las válvulas que habíamos visto un poquito antes, que permiten que la sangre retorne. ¿Cómo funciona la bomba del sistema musculoesquelético? Básicamente, mientras nosotros estamos parados y en reposo, eh, las válvulas, ¿sí? Están abiertas, ¿sí? Y la sangre va fluyendo hacia arriba, con poca presión. Cuando los músculos de la pierna se contraen, por ejemplo, cuando caminamos, la contracción de los músculos genera la compresión de las venas. Y esta compresión va a empujar la sangre a través de la válvula proximal, ¿sí? La que más cerca del corazón esté, para que siga subiendo. Algo similar al ordeñe de las vacas, ¿sí? Eh, de esta manera
¿sí? La sangre es empujada hacia arriba, producto de el movimiento de los músculos y que las válvulas se van cerrando a medida que el músculo se relaja. Y, perdón, me olvidé decir, la bomba respiratoria consiste básicamente en que nosotros cada vez que respiramos, nuestro diafragma desciende y esto genera una diferencia de presiones a nivel de la caja torácica que permite eh, o favorece el retorno venoso. Bien, ahora, ¿quién controla la tensión arterial y el flujo sanguíneo? Em, Hay varios sistemas, ¿sí? De retroalimentación negativa, se llaman, que van a controlar la tensión arterial. Y lo que van a hacer es ajustar la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, la resistencia vascular, y el volumen sanguíneo. Em, Muchos de estos sistemas van a permitir van a ser sumamente rápidos para adaptarse a cambios bruscos. Por ejemplo, cuando ustedes están acostados y se levantan de golpe. Muchas veces se marean, muchas otras no. La gran mayoría de las veces, por ahí tienen un leve mareo, pero el cuerpo trabaja eh, en que no deje de fluir sangre al cerebro. Cuando nosotros cambiamos la posición en la que estamos, es decir, estamos acostados y de repente nos paramos, hacemos que la gravedad haga su efecto, ¿sí? Y la sangre tiende a descender de manera abrupta a través de las venas hacia el retorno hacia el corazón. ¿Qué es lo que necesita el cuerpo? Ajustar para que no disminuya el flujo sanguíneo dentro de nuestro cerebro. Ese sería como el mecanismo de regulación rápido. Eh, Otros mecanismos actúan de manera más lenta y regulan la tensión arterial más a largo plazo. Además, bueno, como ahí lo dice, ante el ejercicio, eh, el cuerpo necesita ajustes, ¿sí? En donde distribuir la sangre. Entonces, durante el ejercicio, por ejemplo, se requiere un mayor flujo sanguíneo hacia las piernas o hacia los músculos esqueléticos para la realización de la actividad física. Por eso, vieron que nuestras abuelas decían que después de comer durante 2 horas uno no se podía meter a la pileta porque te iba a dar un calambre y te ibas a morir, básicamente. En verdad, cuando nosotros comemos, ¿sí? La sangre se ajusta, ¿sí? Hacia nuestro aparato digestivo, ¿sí? Redistribuye hacia nuestro aparato digestivo con el objetivo de que se realice de manera correcta la digestión y la absorción de nutrientes. Si inmediatamente nosotros después de comer, y por eso también nos da sueño, ¿sí? Piensen que es como que nos da la pachorra, nos da ganas de siesta después de comer, básicamente está relacionado con esto, con que el flujo sanguíneo está más concentrado en nuestro aparato digestivo y no en otras partes de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros después de comer nos vamos a meter a la pileta? Porque hacen 40 grados de calor en la sombra y queremos meternos a la pileta. Si ustedes se ponen a nadar inmediatamente, la sangre que debería estar encargada de hacer el proceso de la digestión y la absorción de los nutrientes, va a tener que fluir, redistribuirse hacia nuestras piernas, hacia nuestro sistema respiratorio, a nuestro sistema cardíaco, con el objetivo de que nosotros podamos nadar y que no nos ahoguemos, ¿sí? En ese proceso,
se enlentece la digestión y ahí es donde puede generarse dolor de panza, cólicos, vómitos, y en esto pueden llegar a generarse también calambres, pero lo más importante es que se está generando una mala distribución del flujo sanguíneo. La sangre no está en donde debería estar. Así que siempre la recomendación sería que no se pongan a nadar después de comer, pero bueno, si quisieran meterse a la pileta, lo hagan sin nadar como para refrescarse. Bien. Ahora, yo les había dicho cuando vimos lo que era todo lo que era corazón, que había un centro que era el centro cardiovascular, que se encuentra en el bulbo raquídeo, nuestro encéfalo, y este centro cardiovascular se va a encargar de regular la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Además, va a controlar por los sistemas de retroalimentación negativa, la tensión arterial y el flujo sanguíneo en los tejidos, ¿sí? Y ciertos grupos de neuronas eh, van a controlar la fuerza de la contracción de los ventrículos y el diámetro de algunos vasos sanguíneos. Eh, Van a tener influencia en algunas partes en lo que es en la vasoconstricción o en la vasodilatación, y básicamente van a ayudar, ¿sí? Al regular todo. La tensión arterial se va a regular por dos mecanismos, ¿sí? O por dos medios o circuitos de retroalimentación negativa, que unos son los varoreceptores y los otros son los quimioreceptores. Los varoreceptores son receptores sensitivos, ¿sí? Que se encuentran dentro de los vasos sanguíneos, principalmente dentro de la aorta y las arterias carótidas internas, em, que son sensibles a la presión, ¿sí? Cuando la presión es muy alta en estos receptores, así como que están sumamente activos, envían impulsos nerviosos al centro cardiovascular para ayudar a regular la presión sanguínea. Es decir, si es muy alta, van a mandar para que se intente disminuir la presión. Y si es muy baja, lo que van a hacer es regular para que se suba la presión. Y hay un mecanismo que va de la mano con el tema de los vasoreceptores y todo lo que es la regulación nerviosa, que son los quimioreceptores. Estos quimioreceptores son algunas hormonas que van a ayudar a regular la tensión arterial y el flujo sanguíneo, ¿sí? Y lo van a hacer al ajustar, alterar el gasto cardíaco, cambiar la resistencia vascular o ajustar el volumen sanguíneo total. Estas hormonas, acá yo les puse, los acorté, ¿sí? Pero una es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se va a encargar de subir la tensión arterial cuando le esté llegando poca sangre, ¿sí? Cuando disminuye el volumen o el flujo sanguíneo a los riñones. Es decir, llega poca sangre a los riñones, entonces se activa este sistema para elevar la tensión arterial. Otras dos hormonas son la adrenalina y la noradrenalina, que lo que van a hacer es aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Aumentando la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones cardíacas. ¿Qué va a terminar produciendo esto? Vasoconstricción en todo lo que son las arteriolas de las venas, arteriolas y venas de la piel y órganos abdominales, y la vasodilatación de las arteriolas en el músculo esquelético y cardíaco. Es decir, va a restringir la cantidad de sangre que está, por ejemplo, en el estómago, y va a vasodilatar, va a aumentar el flujo sanguíneo que está en el músculo esquelético y en los músculos cardíacos, ¿sí? Con el objetivo de incrementar el flujo sanguíneo hacia los músculos.
pasaría, con esto pasa similar, si es lo que, con el ejemplo de que ustedes se ponen a nadar, ¿sí? Vamos a ponernos a nadar, por lo tanto, se va a generar una vasoconstricción en nuestros órganos abdominales, en nuestro estómago, en nuestros intestinos, hígado, para priorizar, ¿sí?, el flujo sanguíneo hacia los músculos. Luego tenemos la hormona antidiurética, o la ADH. Es una hormona que se va a encargar, ¿sí?, de aumentar la presión sanguínea mediante vasoconstricción. Lo que va a hacer básicamente es evitar que el riñón filtre o elimine agua. Antidiurética sería antidiuresis, antieliminación de orina, ¿sí? Y por último tenemos el péptido natriurético auricular, o ANP, que esto lo libera las aurículas del corazón, y lo que va a hacer es disminuir la tensión arterial eh, a través de la vasodilatación y estimular a los riñones a que eliminen sal y agua por la orina. De esta manera vamos a reducir el volumen sanguíneo y, por consecuencia, disminuir la tensión arterial. Bien, ahora, ¿cómo evaluamos o valoramos la circulación y el sistema cardíaco? La circulación se va a evaluar a través de la valoración del pulso y de la tensión arterial. Esta parte lo vieron, lo van a ver en práctica, ¿sí? Pero la expansión y el retroceso, ¿sí?, de las arterias elásticas después de cada sístole del ventrículo genera una onda de presión que se va desplazando, ¿sí? Esa onda de presión que se va desplazando se denomina pulso. Se va a sentir mucho más fuerte en las arterias cercanas al corazón, como las carótidas, que son las arterias del cuello, y se va a volver más débil en las arteriolas y obviamente va a desaparecer por completo en los capilares. Se va a poder percibir en cualquier arteria que se encuentre próxima a la superficie y que pueda ser comprimida contra un hueso o una estructura firme. La frecuencia del pulso normalmente es la misma que la frecuencia cardíaca, y decimos que hay una taquicardia cuando la frecuencia del pulso, ¿sí?, o la frecuencia cardíaca se eleva por sobre los 100 latidos por minuto, y una bradicardia cuando la frecuencia cardíaca o el pulso disminuye por debajo de los 50 latidos por minuto. Por último, tenemos cómo se valora la tensión arterial. Y la tensión arterial suele medirse en la arteria braquial del brazo izquierdo, puede medirse en la derecha y un montón de otras arterias, ya lo van a ver en práctica. Y para medir la tensión arterial utilizamos un esfigmomanómetro. Yo acá les puse cuáles son los valores de tensión arterial óptimas, normal, normal, y cuando hablamos de una hipertensión arterial, grado 1, grado 2 o grado 3. Hablamos de una hipertensión cuando la tensión arterial asciende por sobre los límites de los valores normales. Y hablamos de una hipotensión cuando la presión arterial desciende por debajo de los límites de los valores normales. Pero bueno, esto lo van a ver más a fondo en práctica y van a aprender o ya aprendieron, a hacer el control de la tensión arterial. Eso es todo por hoy. Con esto hemos terminado lo que es sistema cardiovascular. Eh, les voy a subir después el trabajo práctico para que puedan integrar todos estos conocimientos, y les voy a subir el material del sistema respiratorio, que es el próximo tema que veremos en la clase presencial la semana que viene. Muchas gracias.